Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy la reflexión de la palabra, bueno, lo he titulado Verdadero o Falso. Y es que tenemos una historia en la Biblia de un supuesto profeta de Dios llamado Balaam. ¿Por qué decimos que es supuesto profeta, como que era un profeta falso? En 2 de Pedro 2, 15 y 16 nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam fue reprendido por su maldad, por su propia burra, el animal de carga. Tuvo que hablarle con voz humana por mediación de Dios para decirle el mensaje de que se arrepintiera de su maldad, que reprendiera su locura, lo que iba a hacer. La historia de Balaam se refiere, Pedro, a una de esas historias raras de la Biblia, pero que es verdadera, como todas de la Biblia, que se encuentra en Números 22. También lo puedes hacer leyendo capítulos 23 y 24. No lo vamos a ver entero porque ahí cuenta toda la historia. Mientras la mayoría de los israelitas escuchaban a Moisés, los moabitas y los madianitas recibían los oráculos de Dios de parte de Balaam, un profeta perdido, un profeta de Dios que se había dispersado y estaba por el mundo. Aunque Balaam era de origen mesopotámico. En Deuteronomio 23:4 nos dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecir. O sea, alquilaron, vemos que ya Balaam estaba guiándose del camino porque lo habían alquilado los madianitas y moabitas para maldecir al pueblo de Israel. Balaam era de origen mesopotámico, como hemos visto ahí. Por lo tanto, era un extranjero entre los moabitas y los madianitas. Estos pueblos eran enemigos de Israel. Entonces Balac, rey de Moab, le hace una invitación porque tuvo miedo de los israelitas, que eran un pueblo muy numeroso y estaban avanzando en la tierra. Ya habían hecho eso con los amorreos, o sea, ni siquiera habían conquistado la tierra. Entonces Balac hace una invitación a Balaam. Balac es el rey de Moab, para pedir ayuda a Balaam. Y Balac quería que Balaam fuese a la tierra de Moab, pues a hacer sus ritos, sus sacrificios para maldecir a los israelitas. Pues Balac había oído que Balaam, si maldecía a alguien, era maldecido, y si lo bendecía, era bendecido, porque tenía esa cosa que lo decía y era así. Así que envió Balac a unos mensajeros para que fueran a buscarlo, a Balaam. ¿Qué hizo de bueno Balaam? Que dijo que no diría otra cosa sino lo que Jehová le revelase o le declarase. Los moabitas esperaban maldad para Israel, pero Balaam dijo bendición sobre ellos. Eso lo cita en Números 23:12, más falta que vayamos. Y no complaciendo al rey de Balac, sino temiendo a Dios. Eso es lo que hizo bueno Balac. Hasta aquí vamos bien. El problema, la palabra de Dios siempre ataca. El problema de Balaam es que la palabra de Dios siempre lo ataca, con mala fama además. Por ejemplo, en Números 22:5-7
Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido a Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldice a este pueblo. Esto le estaba diciendo el rey Balac a Balaam, que se parece, ¿verdad? Es un juego de palabras, se parecen los nombres. Porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendices será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con los dádivas de la adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Aquí vemos que con las dádivas de adivinación, o sea que era como un adivino a la vez. Moisés dijo en Números 31, 14 al 16, que Balaam había traído una plaga al pueblo de Egipto por su burla. Y aquí no lo dice. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, pero por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vemos que por consejo de Balaam, o sea que ahí vemos que otra cosa que hizo mal, ¿verdad? Otro ataque de Dios a Balaam, que había querido maldecir a los hijos de la tribu de Israel con el tema de los salarios. Y luego vemos que Balaam fue asesinado por los israelitas en los tiempos de Josué. Eso está en Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino. ¿Ves? Ahí dice adivino. O sea que lo ven que dice como que era un profeta, pero aquí dice el adivino. Hijo de Beor, entre los demás que mataron. Estamos hablando de un supuesto profeta que recibía palabra de Dios. Pero vemos en estos pasajes que era atacado por la palabra de Dios. Vemos su reputación y su fama. Dios nos cita el pecado de Balaam en Josué 24, del 8 al 10. Dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban en el otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y pusisteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. También lo recuerda Miqueas en 6:5. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac al rey de Moab, y que le respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Simí hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Es que este Balaam era muy famoso, ¿no? de las cosas que hacía. En Nehemías 13, del 1 al 3, es revisitado en ese tiempo por el propio Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahí vemos que Balaam lo que le importaba era el dinero, más que lo que Dios le había preparado, ¿no? Por lo que le enviaba. Él amaba la paga de la injusticia en vez de la justicia. De manera similar, Judas recuerda cómo pagó Balaam por su error. En Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí vemos, ¿no?, que Balaam hacía las cosas por lucro. Entonces no era un profeta tan involucrado con Dios, sino más iba por sus propios intereses. Y por último, Jesucristo también lo recuerda y nos enseña cómo Balaam enseña a Balac a poner piedra de tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y hacerlos practicar fornicación. En Apocalipsis 2:14 nos lo cita. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que un poco de palabrería tenía este Balaam, porque dijo: yo no diré otra cosa que Dios no diga. Pero luego vemos, conforme a todas las aclamaciones de todos que lo están citando, cómo era su fama, ¿no? Que no pensaba más que en el peso, en la plata o en el dinero, como queráis llamarlo. Su afán era otro, no lo que Dios decía que hiciese. Sí que lo dijo ahí, ¿no? Yo diré lo que Dios dijo, pero no, en realidad en su corazón había otra cosa. Hoy en día podemos encontrar a gente en las iglesias, en todas las iglesias, que también pone piedra de tropiezo a los hermanos, incitándoles a hacer alguna cosa que no van acorde con las cosas de Dios. Digo, que en alguna iglesia, y se ven casos por ahí. ¿Qué hizo mal Balaam? Pues todo esto que hemos contado, y fue un profeta infiel. ¿Y qué hizo de malo en realidad? Pues que tenía autoridad de parte de Dios para enseñar quién era Jehová y no apoyó y no apoyar a los falsos dioses de los moabitas, y no lo hizo. Tenía autoridad para maldecir y bendecir, y funcionó. Porque según como lo decía, funcionaba. Por eso la gente por su forma le buscaba, hasta que Dios le paró los pies. Tenía autoridad para decir a los moabitas que se arrepintieran a volverse a Dios, al Dios verdadero, y no lo hizo, porque lo que le interesaba era sus ganancias, su dinero. Sin embargo, Balaam decepcionó a Dios. Podemos decir que fue un falso profeta. Se apartó pronto de la verdad de Dios y a su vez extravió a muchos otros. Eso lo pone en Números 31, si lo queréis leer. En vez de dar el consejo para volverse a Dios, les incrementaba a hacer idolatría, practicar fornicación, que fue su consejo el que hizo que los hijos de Israel pecaron y sufrieran una plaga terrible, como hemos visto, que dijo Moisés, que por su culpa vino una plaga. Amaba el dinero más que la verdad. A pesar de decir que haría caso a lo que Dios dijere, él en su interior quería maldecir a los hijos de Israel por la generosa cantidad de dinero que le iba a dar el rey Balac, el rey de Moab. Dijo que le iba a dar una cantidad de dinero que no iba a poder atravesar la habitación, de oro y de plata, pero él en su corazón, a pesar de que dijo que iba a confesar lo que Dios le diría, él en su corazón estaba como que quería maldecir. Por eso le hizo hacer como 3 altares, ¿no? O más, ¿cuántos eran? 7 altares. Como diciendo, a veces en alguno Dios echa para atrás y yo saco la partida y gano, pero al final tuvo que ceder. Balaam. En lugar de amor de justicia, Balaam amó la paga de la injusticia. Hoy en día también hay siervos de Dios que en vez de practicar la justicia, practican la injusticia. Se limitan a ir de iglesia en iglesia, ignorando lo que el oyente quiere escuchar, que es palabra de Dios. Nunca van a compartir un mensaje de exhortación, siempre van a compartir lo que ellos quieren oír,
o escuchar, y muchos van a esos lugares por la cantidad de dinero que les dan. Hay predicadores que hacen eso, que les pueden ofrecer. Entonces visitan esas iglesias por las cantidades que les dan. Y no es para la exhortación, muchas veces son discursos que los buscan o que quieren que escuche la gente y no a la doctrina. Hay muchos Balaam que aman la injusticia. Balaam sabía lo que le agradaba más al Señor, pero agradaba más a él que ofrecía. O sea, pero le agradaba a él más lo que le ofrecían los reyes paganos. Él sabía lo que le agradaba a Dios, pero a él le agradaba más lo que le ofrecían los reyes paganos. Lo que le agradaba a Balaam no le agradaba a Dios. Balaam pronunció una bendición y no una maldición, solo porque Dios no le dio opinión, sino le dijo, tú vas a decir la bendición que vemos que lo dice en Números 23 o 24, cuando da la bendición a los hijos de Israel, no le quedaba otra opción y la tuvo que decir, pero en su corazón estaba como a ver si no pasaba eso para recibir el dinero que le iba a dar el rey de Balac. Y Dios estaba enojado con Balaam, pero por no saber rechazar la oferta de Balac desde el principio, porque al principio le dijo, no vayas con ellos, cuando se le apareció. Pero él, en la segunda vez, dijo que sí, que iba, bueno, preparó la burra y todo para ir, eso que le había dicho Dios, no vayas con ellos. Pero él, como pues quería ir, ¿no? Números 22:12, ahí lo dice. Entonces, estos males hizo Balaam. Dios le dijo, no vayas con ellos y no maldigas a ese pueblo, al pueblo de Israel, porque es bendito. Dios le dio una señal a Balaam en el incidente con la burra. Pues cuando estaba ahí con la burra, que no quería andar, que se salía del camino, pues había un ángel con una espada en el camino para evitar que fuese al sitio. Pero él no la veía y la burra sí. Y se le apareció 3 veces, bueno, la burra 3 veces se le apartó del camino, hasta que le pegaba con la vara y ¿por qué? No sé qué. Y la burra entonces le habló, que Dios hizo que la burra hablara. Y él se quedó, bueno, él empezó a hablar con él, con la burra, pero luego es cuando se quedó extrañado. Claro, la burra dice, en tanto tiempo que llevo contigo, ¿alguna vez te he hecho esto de salirme del camino? Y él, no, nunca. Y entonces dijo el Señor, ábrele los ojos. Cuando le abrió los ojos a Balaam, vio el ángel que estaba, un ángel de fuego con la espada desnuda en mitad del camino. Entonces entendió que la burra se apartaba para que el ángel no le matara. Y el ángel propio se lo dijo. Si no sería por tu burra, te habríamos matado aquí mismo. Pero ya que te has empeñado en ir, ve, pero dirás lo que yo te diga, le dijo él. Pero en su corazón tenía la resquicia de, yo voy a ir y si los puedo maldecir, me sacaré ese dinero. Hay muchas personas que se quedan con esta historia de que la burra habló, pero no ven el trasfondo de quién era verdaderamente Balaam. Estamos viendo ahora qué clase de persona era. Porque no se lleva el trasfondo de solo que Balaam el profeta y la burra le habló y cuando iba en camino, sí, pero todo esto que estamos viendo es por qué le pasó, qué acción hizo a la burra que hablara. Es lo que Dios quiso, ¿no? Que hacer entender a él que estaba mal. Ya desde el principio le dijo, no vayas. Pero aquí vemos cómo realmente era Balaam, su forma de ser, ¿no? Y Dios juzga a Balaam y era digno de muerte. A pesar de decirle no vayas a Moab, el cabezón, con su enfoque en el dinero prometido, fue a Moab. Y si no hubiera sido por la burra, pues la habrían matado ahí. Y cuando cita el ángel de Dios, según unos estudios dice que hace referencia a Jesucristo, que el ángel de Dios lo cita desde el... Sí, porque no dice un ángel de Dios, dice el ángel de Dios. Y desde el Génesis, cuando dicen que se apareció el ángel de Jehová, cuando dicen que hace referencia a Cristo. Cuando dice el ángel de Jehová, porque no dice un ángel, sino especifica un ángel en concreto, el ángel de Jehová.
que tapara, el ángel de Dios que tapara el camino, Números 22, 33, ahí es cuando sale. La burra le salvó la vida a su amo, lo que puede verse aquí a la burra como un signo profético de Cristo, humilde cuando montó el asna para entrar en Jerusalén, que es como un símbolo profético, lo del asna, por la entrada de Jerusalén. Dios estaba dando en esta historia una oportunidad a Balaam. Le estaba diciendo que se arrepintiera, que dejara su forma de ser, que no fuera tan avaro y que haría porque tenía poder para hacer otras cosas. Dios le había dado la autoridad. Pero Balaam murió en manos de Dios. En Josué lo dice, murió en manos de los israelitas, pues no hizo la voluntad de Dios. He aquí su error. En teoría, un profeta que Dios le decía lo que tenía que decir y hacer, y por agradar al hombre, por agradar a Balaam, en este caso, tuvo un final trágico. La palabra de Dios que muestra trabajo, o sea, la palabra de Dios dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano y que tiene que ser siempre en agradecimiento a nuestro Señor, ¿no? Que nunca será echado en vano ese trabajo. Y también dice, maldito el varón que sirva al hombre. Varón se supone que es alguien que ha aceptado a Dios, porque no dice, por lo menos en la mía no dice maldito el hombre, eso está en Jeremías 17:5, no dice maldito el hombre que confía en el hombre, sino dice maldito el varón que confía en el hombre. No sé si en alguna otra versión pone hombre, pero en la mía pone varón. Y según yo he entendido, y he estado investigando un poco, de que varón es cuando alguien tiene a Dios en su corazón, o estás en los caminos de Dios. Pues eso se le llama varón, ¿no? Y a los del mundo se les llama hombres. Entonces aquí dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué es lo que le pasó a Balac? Supuestamente era un varón de Dios, o sea, Balac, que me digo, y por confiar en Balac, por querer agradar al hombre, es lo que le llevó al error del camino que no tenía que ir. Entonces tenemos aquí dos preguntas. ¿A quién estamos consultando? ¿A Dios o al hombre? ¿Y a quién recurrimos primero? ¿A Dios o a los adivinos? Porque hay gente que va a los adivinos, hay gente que va al tarot. Si no conocen de Dios, pues van a los adivinos. Sí, claro, como esto es como una enseñanza ahí. O al tarot. Supuestamente era un hombre de Dios, pero era divino a la vez. Al final fue su error que acabó mal. Por eso digo que hay gente que también va a consultar al tarot, a las cartas, pero eso sabemos que es adivinación, que eso es falsedad. Entonces, por eso digo, aquí hay dos preguntas. ¿A quién recorrimos primero? ¿A Dios o a los adivinos? ¿O a quién consultamos primero? ¿A Dios o al hombre? Entonces, hay gente que se va por el otro lado, que creen en las energías de las piedras que limpian las casas y todo. Digo, sí, mi escoba limpia más que la piedra tuya. Pero bueno, dicen que hay piedras que limpian las energías. Eso son creencias, ¿no? No sé dónde. Que nuestro enfoque sea nuestro Dios, el Dios de Israel. Para que no tengamos un final trágico como tuvo este hombre. Amén. Pues eso os quería compartir.